Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el maestro Víctor Ramírez, un experto en temas energéticos. Maestro, me da gusto saludarlo. Bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un gusto platicar contigo. Maestro, ¿positiva o negativa la reforma constitucional que presentó el presidente al Congreso, una reforma en materia de energía eléctrica? En su opinión, ¿es buena o mala esta iniciativa? Totalmente negativa. Yo creo que la única parte buena o rescatable es que el presidente, como dijo, ya se quitó la máscara y dijo que lo que quiere es un monopolio disfrazado de mercado parcial, pero en realidad es totalmente mala, no beneficia ni al consumidor ni al gobierno. Lo único que hace es concentrar el poder en una sola persona, ¿no? A ver, denos detalles para que nuestra audiencia lo entienda. No beneficia al consumidor. ¿Por qué razón? Ok, ¿qué era lo que pasaba con la reforma de 2013? Lo que buscaba la reforma de 2013 es poner en el centro de la atención al consumidor. ¿Y cómo haces eso? Lo lograbas mediante hacer competencia. Entonces, los generadores buscan todo el tiempo ser más eficientes, entregar energía a costos más bajos y así lograr así se lograba que el consumidor, que nosotros tuviéramos opciones de energía de costos más bajos y entonces bajar el precio de la energía. Ahora lo que hacen es fortalecer, como dicen a la CFE, darle todo el poder. Ella va a poder poner tarifas, va a poder autorregularse, va a poder comprarle a quien quiera y mande libremente, pero para hacer eso también la ponen a generar libremente y a que más de la mitad de la energía venga de ellos. Y hay que decirlo, la energía o las plantas de generación que tiene CFE son las más caras que existen en México. El costo promedio de generación de CFE por unidad de energía, que es el megawatt hora, están alrededor de 1,650 pesos, mientras que los privados que participaron en las subastas que fueron producto de la reforma, entregan el megawatt hora en un precio de más o menos 380 pesos por cada megawatt hora. Estamos hablando de que cuesta 4 veces más caro que CFE genere su propia energía que comprársela a privados. Claro. Dice usted que tampoco beneficia al gobierno. Explíquele, por favor, a la audiencia. Bueno, esta parte, siempre que les digan que va a aumentar la tarifa en el recibo, la verdad es que este gobierno lo que ha hecho es mantenerlo con base en subsidios. Como va a aumentar el costo de la energía, pero al señor presidente no le gusta poner en riesgo las elecciones, lo más probable es que ante el incremento del costo real tenga que meterle subsidios. ¿Y eso qué significa? Que le va a tener que distraer dinero de salud, tal vez, de educación, de desarrollo social, de desarrollo de infraestructura, para subsidiar la operación de las plantas de CFE, que, insisto, son muchísimo más caras que las de privados, ¿no? Entonces, pues, disminuye el dinero que puede usar el gobierno. Por eso te digo que ni al gobierno beneficia en su conjunto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué significa un monopolio en este caso de la energía eléctrica? Para que la gente lo entienda. La Comisión Federal de Electricidad, antes de la reforma del gobierno de Peña Nieto, ¿era un monopolio? Hay que decir que a partir de 1992 empezó la operación de algunas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, de algunas centrales de generación privadas que podían instalarse, pagarle a CFE por el uso de la transmisión del cableado, digamos, y entonces a ellos les convenía porque como eran más eficientes disminuían sus costos. Hubo muchos privados que participaron, ya sea vendiéndolo exclusivamente a CFE o para vender o para tener su propio consumo, digamos, y en 2013 ya entraron muchísimas otras. Mantuvo CFE el monopolio de la transmisión y la distribución, es un monopolio natural, esto es normal, no vamos a tener cables compitiendo entre ellos para ver quién nos lleva la energía eléctrica, pero la generación y la comercialización de energía se abrieron a la competencia. Esta reforma no solamente nos regresa a antes de la reforma de 2013, sino nos regresa a principios de los años 90 o incluso mucho antes, pero además fortalecido. ¿A qué me refiero? No solamente ahora van a tener el monopolio, sino que el poder del director general de CFE va a ser incluso mayor que el de una Secretaría de Estado, porque se vuelve un monopolio de un organismo público autónomo del Estado mexicano.
Claro. Ahora, dígale a la audiencia, maestro Víctor Ramírez, en este momento, antes de la reforma, ¿qué cantidad de energía eléctrica es producida por los privados, las empresas privadas? ¿Qué tipo de energía es? Porque estamos hablando también de este tema de la energía limpia o sucia, ahorita nos lo explica. ¿Y cuánto produce el gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad? Ok, la propia iniciativa del presidente pone los datos, alrededor del 38% de la energía la genera CFE con todo tipo de generadoras. Hablamos de carbón, hablamos de combustóleo, hablamos de gas natural, hablamos de una pequeñísima parte de eólica, solar, geotérmica y de una parte importante, hay que decirlo, de hidroeléctricas. ¿Qué genera el sector privado? El sector privado genera el resto, que es el 62%, una parte muy importante de ciclos combinados de gas y eólica, solar, un poquito de geotermia y también un poquitito de hidroeléctrica, pero la parte de eólica y solar es muchísimo mayor la de los privados que la de CFE. ¿Qué significa, por ejemplo, esta crítica que ha habido? Estuve yo atento buscando información para esta conversación y hay pues quejas, sobre todo en Oaxaca y en estos lugares donde el viento es pues muy favorable, que dicen que se pusieron estos parques eólicos, estas grandes hélices, digámoslo coloquialmente, y que en realidad no benefician mucho a las comunidades. ¿Cómo entender esto y cómo explicarlo? Bueno, hay que decir que sí hay algún par de voceros por ahí que se han estado oponiendo constantemente a los proyectos y que se han manifestado en contra de ellos. Sin embargo, yo he visitado el Istmo de Tehuantepec y te puedo decir que la gente no está para nada molesta con los parques. La gente, cifras oficiales de INEGI dicen que el Istmo de Tehuantepec es la única zona del sureste mexicano que crece su economía a 2 dígitos. Lo que ves es a la industria reconstruyendo escuelas, reconstruyendo hospitales, construyendo mercados públicos, pavimentando, además de que pagan su renta, ofrecen programas sociales. La realidad es que no dudo que haya gente que se opone, pues es natural, no todos tenemos por qué pensar igual, pero la gente por lo menos dueña de los terrenos que le renta a las empresas, yo personalmente lo he visto, no están para nada molestos y están incluso agradecidos y conviven muy bien con los parques. Todavía rentan su terreno y aún así pueden seguirlo usando. Y esto es una parte importante que poco se dice y que en la realidad ves ganadería, ves un poco de agricultura debajo de los parques. Entonces, la gente, insisto, puede haber gente que no esté a favor, pero la mayoría de la gente que está en las zonas vive bien con los parques y gracias a los parques ha mejorado su condición de vida. Antes de irnos a una pausa, en un minuto, maestro Víctor Ramírez, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay la impresión de que el gobierno en general y los tomadores de decisión en particular no quieren escuchar a los expertos, a los conocedores, a los que saben de este tema y pareciera que están escuchando pues voces viejas del pasado que en realidad no nos dicen ya nada? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es un asunto de más de política y más de ideología que en realidad de asuntos técnicos. Si vemos los argumentos que se esgrimen en la exposición de motivos, la realidad es que están alejados de la realidad, muy alejados de la realidad, se está entendiendo totalmente al revés las cosas, se está diciendo información a medias y en algunos casos mentiras completas. Y entonces, pues cuando tú te encuentras ante un asunto de ideología, es difícil que los argumentos técnicos hagan mella o echen a andar a la gente, ¿no? Insisto, es un asunto de ideología. Y si me permites, hasta de la vida personal del director general de CFE, que es un tipo aferrado al poder, que le encanta el poder absoluto, y pues esta iniciativa va en ese sentido, ¿no? Hace un ente poderosísimo, y yo te diría que, insisto, más arriba que el nivel de Secretaría de Estado, al director general de CFE. Muy bien, maestro Víctor Ramírez, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.